Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes en este curso. Les agradezco el interés en estos temas que son tan relevantes. Y particularmente de que tengo entendido que la mayor parte de las personas que nos escuchan pertenecen a alguna brigada o alguna unidad de protección civil. Nos parece muy importante que para hacer una gestión correcta de desastres, particularmente después de un sismo que tanto atañen a México, personas o las personas encargadas de las unidades de protección civil y las que están en la primera línea de la atención de emergencias conozcan un poco de la parte teórica de lo que se ve de las estructuras y cómo responden ante los sismos. Pero también es importante que podamos entender cómo se actúa. Y eso es un poquito de los formatos que les voy a presentar. Es una plática de presentación del formato, pero también reflexiva en cuestión de la participación de tanto de expertos como de personal de protección civil ante la atención de una emergencia posterior a un sismo, ¿no? Retomando un poco lo que se ha visto anteriormente, el evaluar el qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal nos ha llevado justo a esta evolución de los reglamentos de construcción. Cabe mencionar que el seguir los reglamentos de construcción o las normas de construcción ha sido una de las herramientas más eficientes para reducir el riesgo por desastres, particularmente por sismo. Y aquí vemos esta gráfica donde muestra, es una gráfica temporal, donde se muestran los años, se muestran algunos sismos que están en color verde en línea vertical y cómo han impactado directamente a la actualización de las normas. Es lamentable, sin embargo, así ha funcionado a lo largo del tiempo, no nada más en México, sino en muchos países, que posterior a un sismo es cuando se revise todo lo que se está haciendo bien y todo lo que se está haciendo mal, qué niveles de demanda estamos considerando para nuestros diseños estructurales. Y esto, bueno, cómo ha impactado, ¿no? Un poco de las gráficas que ya se vieron. Aquí igual vemos una comparación en cómo en algunos reglamentos, como antes del sismo del 85, los elementos estructurales tenían una configuración, digamos, un poco escasa en cuanto al armado interno de varillas longitudinales y los castillos, o digo, los estribos o anillos. Y bueno, con el paso de los años y de los sismos, vemos cómo la normativa va siendo cada vez más estricta y va solicitando que se hagan estructuras cada vez más resistentes. Hace unos momentos veía en el chat una pregunta que decía que por qué si las columnas pueden fallar, por qué se consideran lugares seguros. Precisamente porque las normativas buscan que las columnas no fallen, que sea el último que falle, es lo que se pide que o se toma una columna como un lugar seguro siempre y cuando o considerando que se tiene un buen diseño estructural, ¿no? Esto es siempre antes del sismo. Después del sismo, pues ya no se puede hacer mucho al respecto, más que la cuestión de rescate y las rehabilitaciones o evaluaciones estructurales. Mi compañera en la ponencia anterior mencionaba una normativa de rehabilitación y evaluación de estructuras existentes. En la Ciudad de México ya existe esa normativa. La pueden encontrar en esta página que es del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Los reglamentos de construcción son documentos de competencia local, es decir, cada reglamento de México tendrá que tener su propio reglamento de construcción. Esto no siempre ocurre. Hay muchos municipios de México que no tienen reglamento de construcción y muchos de ellos, o gran mayoría, ocupan las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México para poder hacer sus diseños acorde a una normativa, ¿no? En esta página, si ustedes tienen interés, sé que es muy técnica, los documentos son muy técnicos, son específicos para diseño estructural, es decir, para ingenieros especialistas. Sin embargo, pues si tienen algún interés de cómo funciona, cómo son estos documentos, en esta página los podrían encontrar. Y ahí está esa norma que se mencionaba anteriormente de evaluación y rehabilitación de estructuras existentes, ¿no? Y mucho de lo que voy a hablar viene en esa norma. O sea, ya existe una obligación de hacer esto. Ahora, mencionando también, antes de presentar los formatos o de muchos formatos que ha habido, es importante entender que una evaluación estructural, a pesar de que se tengan los conocimientos técnicos básicos, por ejemplo, los que le está dando este curso, que solamente sean hechas y avaladas por personas especialistas. Aquí quiero hacer un hincapié en cuál sería el papel, por ejemplo, de las brigadas o de las unidades de protección civil durante una emergencia por sismo en cuestión de evaluación estructural. Pues, en mi opinión y en realidad en cuestión de los protocolos, en principio, pues es la atención de la emergencia, ¿no? Las unidades de protección civil como primeros respondientes, pues están en la labor de rescate y de emergencia, ¿no? Las primeras horas. Posteriormente, lo recomendable es que
junto con alguna institución, un colegio, alguna sociedad técnica que tenga especialistas que estén dispuestos a ser voluntarios para evaluaciones estructurales, se coordinen y las unidades en su papel de gestores puedan coadyuvar para poder llevar o poder recolectar o juntar a estas brigadas de ingenieros para que se puedan hacer las evaluaciones. Algo que se ha visto y se ha hecho mucho es acercarse a los colegios de ingenieros civiles locales o de arquitectos, pero sobre todo a las escuelas, a las universidades. En las academias de estas carreras de ingeniería estructural o ingeniería civil y o arquitectura, hay sobre todo muchos profesores y muchos estudiantes que están dispuestos a ser voluntarios, que tienen los conocimientos básicos y técnicos para poder de alguna manera coadyuvar a hacer estas evaluaciones, ¿no? Bueno, esto como una reflexión de cuál sería el papel de cada quien, ¿no? De cada profesión o de cada persona dentro de la atención de la emergencia postsísmica. Entonces, bueno, hablando de los formatos, también quiero hacer hincapié eso, no existe un formato específico en toda la República Mexicana para hacer evaluaciones o para hacer recopilación de datos para evaluaciones estructurales. Y no nada más en México, sino en todo el mundo. Han surgido muchos, en algunos países ya está reglamentado, ya se solicita en todo el país que tenga un solo formato de evaluación, pero en muchos países no. Y muchos documentos fueron creados a raíz, lamentablemente, de sismos. Ocurren sismos, los encargados de la gestión de desastres se dan cuenta que no existen herramientas para poder hacer esa evaluación y se van creando estos manuales, ¿no? Uno de los primeros es esta guía de evaluación de estructuras dañadas por sismo, de concreto particularmente, que se hizo en Japón, después de un sismo de Tokashi en el 68. Ese sismo fue muy importante porque hubo muchos colapsos en estructuras de concreto y hubo muchos daños. Se dieron cuenta de que no había una guía específica para poder hacer esas evaluaciones y la Asociación Japonesa para Prevención de Desastres en Edificaciones publica esta guía en el 71. Posteriormente ocurre otro sismo muy grande que impactó al mundo y particularmente en estos países que tienen o que son vanguardia en ingeniería estructural. En Estados Unidos, el sismo de Loma Prieta en el 89 obliga a que se genere un documento para hacer o un manual técnico, un manual de campo, para hacer una revisión de la seguridad estructural en edificios, ¿no? Que lo publica el Concilio de Tecnología Aplicada, el ATC, y es el documento ATC 20. Muchos documentos posteriores están basados en estos dos manuales de evaluación que lo que hacen es intentar dar parámetros para hacer una evaluación rápida de la estructura, siempre y lo expresan explícitamente en los documentos que debe ser a cargo de ingenieros civiles, ingenieros estructuristas o arquitectos que tengan los conocimientos para realizarlo, ¿no? Estados Unidos tiene documentos de la Agencia Federal de Atención de Emergencias o de Gestión de Emergencias, que es el FEMA, y tiene este documento que es el FEMA 154, que también da parámetros muy específicos para hacer evaluaciones. Igual, en estos países hasta ahorita sí ha habido una gestión de participación de cada de niveles de profesionistas o personas que se dedican a la gestión de emergencias. Y pues los demás países, particularmente en América Latina y México, pues hemos tomado mucho de esto. Sin embargo, apenas se está enfocando o se están tomando rumbos normativos para poder restablecer un formato único, ¿no? Hasta ahorita no hay. Ha habido intentos de creaciones de formatos o de metodologías de evaluación. En el 81 ya hubo algunos formatos iniciales. Después del sismo del 85 se crearon formatos creados por profesores e investigadores de la UNAM y de la UAM. Y a raíz de eso, pues ya se fueron haciendo publicaciones, ¿no? Que hasta el momento, les digo, ninguna de estas es oficial para toda la República. En el 95, el instituto publica un manual el Instituto de Ingeniería de la UNAM publica un manual de evaluación para la seguridad de las construcciones. Posteriormente, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica publica otro manual. Nosotros en Senapred tenemos también un manual de un formato breve, que es el que les voy a presentar. Y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que es el INIFED, en 2021 publica un manual de una metodología para evaluación de escuelas. Hasta ahorita yo considero que este manual es el más completo, el que tiene más información, que a pesar de que es para escuelas,
todo el contenido que tiene técnico y gráfico funciona muy bien para hacer evaluaciones en cualquier tipo de edificaciones. Para el caso de las escuelas, este manual y estos formatos de evaluación o las metodologías son de uso obligatorio para toda la República, ¿no? Todo lo que sea infraestructura educativa. Para edificación y vivienda, en realidad, hasta el momento no hay un manual específico, salvo en la Ciudad de México, que está la norma técnica complementaria para la evaluación y rehabilitación de estructuras existentes. Aquí les presento el índice, igual en la página que les mostraba al inicio, pueden ingresar y pueden consultar todas estas publicaciones. Como les comento, son muy técnicas, pero en ellas sí se explica de manera normativa los procesos que se deben hacer, qué formatos se deben ocupar y sobre todo las competencias de quién lo debe hacer. En los reglamentos de construcción, particularmente en de la Ciudad de México y en algunos otros, existen figuras legales que fungen como un coadyuvante de las autoridades para poder realizar evaluaciones o realizar dictámenes estructurales o constancias de verificación de la seguridad estructural. En la Ciudad de México, esta figura legal o este coadyuvante se llaman directores responsables de obra y particularmente para estructuras es el corresponsable en seguridad estructural. Estas personas tienen que acreditar ciertos requisitos, digamos, tienen que hacer un examen, tienen que comprobar experiencia de su labor como ingenieros o como proyectistas estructurales para poder realizar estas verificaciones. Entonces, el llenado de formato, particularmente en la Ciudad de México, el llenado de formatos de evaluación, tiene que estar a cargo, hecho y firmado por un corresponsable en seguridad estructural. Las constancias, y le repito, en la Ciudad de México, porque es donde sí está explícitamente dicho en la norma, se tienen que renovar particularmente para edificaciones que son B1, que son edificaciones de oficinas o de gran importancia, o la que son las clasificación A, como escuelas y hospitales. Estas constancias o estas evaluaciones se tienen que hacer de manera quinquenal o cada que se rebasa un umbral de aceleraciones en el centro de la Ciudad de México. Entonces, si se rebasan estos umbrales de aceleración o pasan 5 años, estas se tienen que renovar constantemente. Y bueno, en cuestión de evaluación, eso coincide en casi todos los métodos de evaluación. Y bueno, reiterando antes de pasar a los niveles de evaluación, reitero que es de la Ciudad de México porque es el único o en la única entidad o la única entidad que sí está normado explícitamente qué se debe hacer. En toda la República, lamentablemente, hasta ahorita no hay ningún reglamento que especifique qué se debe hacer. Sin embargo, creo que el de la Ciudad de México es un muy buen parámetro que se puede ocupar para toda la República. Sin embargo, no es de vigilancia obligatoria, ¿no? Para los municipios. Espero algún día llegue a serlo, ¿no? Ahora sí, ¿qué niveles de evaluación estructural hay? Existen dos niveles particulares. El primero es el nivel de evaluación 1. Esta evaluación es rápida. Está diseñado para identificar de manera rápida y simple si las estructuras son seguras o claramente inseguras. Y es donde se pone el semáforo, se semaforiza la estructura, como les mencionaba mi compañera, con base en todos los parámetros que ya se observaron en cuestión de nivel de agrietamientos, tipos de daño que se encuentran. El responsable de hacer esta evaluación tiene que poner un semáforo si la estructura es habitable, está en duda o es insegura, ¿no? Un nivel de evaluación 2 que se llama intermedia, este sí está enfocado ya para evaluar más a profundidad las edificaciones que en el nivel 1 ya se identificaron en duda o con prohibición de acceso. Esta evaluación ya está enfocada en tomar datos muy específicos de la estructura para poder hacer una evaluación numérica. Es decir, que un ingeniero estructural haga una evaluación numérica de si la resistencia es correcta, si necesita algún tipo de refuerzo. Y esta evaluación tiene como finalidad dos cosas. Si el edificio cumple normativa y tiene las capacidades de soportar las demandas que vienen en la norma, se obtiene un dictamen de seguridad estructural o una constancia de seguridad estructural, depende ahí del tipo de normativa que se esté ocupando o en dónde se está viendo esto. Y en el caso de que no cumpla esta estructura, que sea insegura o que necesite algún tipo de refuerzo, se tiene que hacer un proyecto de rehabilitación y que tiene que estar autorizado por la autoridad local. Entonces siempre es importante tener en cuenta de que tiene que estar autorizado por alguna autoridad local y realizado por una persona que esté capacitada para hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? En cuestión de formatos de evaluación, que es el tema que nos atañe,
En el CENAPRED se creó un formato de evaluación que tiene más o menos data del 2010, en el cual se busca que ayude al evaluador a obtener los datos necesarios para hacer una evaluación simplificada, para determinar la seguridad. Este es el formato, el esquema del formato, se los voy a presentar un poquito más adelante, de manera breve. Por si lo llegan a ver, es muy posible que lleguen a ver algo muy similar cuando se habla de formatos de evaluación, sobre todo en México. Que bueno, tiene datos muy específicos, ¿no? Aquí se marcan en recuadro, pero no se alcanza a ver. Más adelante se tienen unas diapositivas para verlo. Este formato es posible que también lo lleguen a encontrar. Este es el formato del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que es del INIFED. Este formato sí es de uso de uso obligatorio para quienes hacen las evaluaciones en escuelas, ¿no? Tiene igual características generales de la edificación. Al final se alcanzan a ver en uno de los últimos apartados del lado derecho. Hay una semaforización. Se tiene que poner al final del evaluador indicar en qué condiciones se encuentra la estructura de infraestructura educativa particularmente. También existe otro formato que se ocupa mucho, que en realidad este formato es muy práctico, ya que, por ejemplo, hablando del formato de Senapred que se los voy a presentar, para hacer evaluaciones rápidas de nivel 1 después de un desastre es muy complejo llenar este formato, porque se necesita mucha información y si se tienen pocas personas que están siendo voluntarias para hacer las evaluaciones, se puede llegar a complicar mucho el llenado del formato. Por lo cual también se ha ocupado otro formato, que ese también lo llegó a ocupar la Ciudad de México para evaluaciones en el 2017, en el cual únicamente se contestan preguntas, ¿no? Si hay derrumbe total o parcial, si hay si hay inclinaciones en las estructuras, si hay daño o grietas diagonales, se van llenando en estos apartados y al final se tiene que poner si la edificación es habitable con restricción o no habitable. Igual, como este formato es muy sucinto, es muy breve, sí tiene que ser llenado por alguien que calificado para evaluar la estructura, aunque sea de un recorrido visual, ¿no? Y bueno, aquí son algunos criterios que es para una evaluación global. Ya se habían presentado de que si hay un derrumbe total o parcial en edificaciones, edificación separada con respecto a su cimentación o falla esta cimentación y hundimientos, es una edificación insegura. La edificación en cualquiera de sus pisos se encuentra apreciablemente inclinado o es inseguro. Daños importantes en elementos, ya sean columnas, vigas o muros, también es inseguro. Daño severo en muros no estructurales, escaleras o cubos de ascensores, también es insegura. Grietas grandes en el terreno, alrededor de la edificación, por un movimiento grande del suelo, también es inseguro. Elementos de fachadas, vidrios, chimeneas u otros, se puede catalogar como un área insegura y que se pase con restricción, ¿no? Y bueno, presencia de otros tipos de riesgos, como los que mencionaban, pues igual área insegura. Eso ya se había presentado. Eso también, de aquí sale todo lo que platicábamos, de los niveles de daño, de este tipo de estudios, bueno, esos esquemas que están basados en estudios. Y lo que comentaba mi compañera anteriormente, ¿no? Que es muy importante para el evaluador conocer esto, para un evaluador de estructuras posteriores a un sismo, para que pueda, pues, más o menos hacer una semaforización de qué nivel de daño tiene una estructura, ¿no? Y bueno, aquí en la presentación que les van a proporcionar, más o menos pueden ver esos colores para que digan, bueno, sé que si mi estructura está en estos niveles de daño, puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser rojo, ¿no? Igual aquí presenta algunas fotos de daños, cómo se vería un daño nivel 3, ¿no? En una estructura de concreto, en una columna. Se ven agrietamientos, se ven algo grandes, pero no tanto. No se ve un desplazamiento muy grande de la columna. Pues, este se puede catalogar como un nivel de daño 3, ¿no? Que son grietas entre 1 y 2 milímetros. Y algún desprendimiento en el concreto. Es un daño moderado, pero no es un riesgo inminente de colapso. Esto ya es un daño bastante severo, un daño nivel 4, en el cual ya se observan pues, grietas que ya no son grietas, que ya literalmente ya no hay material en esa zona. Ya se observa todo el concreto, el acero de refuerzo interior. Y hay desprendimientos grandes de concreto, ¿no? Grietas mayores a 2 milímetros. Un daño de nivel 5 es un daño donde ya se observa un apreciable desfase de los elementos estructurales. O en el caso de los muros, pues ya se ven totalmente grietas que permiten ver hacia el otro lado, ¿no? de la edificación, ya desplomados
o que ya no están con respecto a la vertical plomados, ¿no? Verticales los elementos. También, como les comentaba anteriormente, puede haber daños locales. Por ejemplo, este es un daño de una columna en toda una edificación que tiene un daño grave, un daño nivel 5. Sin embargo, hay redundancia estructural, es decir, hay muchas columnas que pueden soportar aún el peso de esta zona. Hay una redistribución de esfuerzos. Y bueno, esta edificación, a pesar de que tiene un daño local nivel 5, se puede dar o determinar un daño global nivel 3, ¿no? Lo que sí necesita ser forzosamente reforzada esa estructura. Y bueno, esto igual, para determinar, por ejemplo, si tengo dañado un muro nada más y todos los demás se encuentran bien, también hay algunos parámetros que o se recomiendan, que obviamente están basados en estudios analíticos y experimentales. Que bueno, por ejemplo, si tengo un determinado nivel de daño, nivel 3 o tengo un daño nivel 3 en menos del 50% de las estructuras, pues la edificación es habitable, pero tiene restricción en algunas zonas, ¿no? Sobre todo en la vecindad de los elementos que están dañados. Si tiene un daño nivel 3 en más del 50% de los elementos estructurales, pues sí ya se considera un nivel entre medio y alto y tiene que eh, tener ciertas restricciones para entrar. Un daño 4 con el menos del 25% de los elementos dañados, también se podría catalogar amarillo. Ya cuando se tiene un nivel de más del 25% con nivel 4 y nivel 5, pues ya tiene que haber mucha restricción de accesos, ¿no? Igual en inclinaciones, la inclinación es muy importante, ya que si se observa una inclinación ligera, entre 1 y 2 grados, que eso se tiene que medir con instrumentos, pues sí que tiene que tener una persona calificada para hacerlo, pues se califica color amarillo, y inclinaciones muy grandes se califica con color rojo y así posteriormente, ¿no? Y todo va englobado a que se pueda semaforizar, ¿no? Que igual ese semáforo ya se presentó varias veces, no voy a ahondar mucho en ello. Y bueno, les voy a presentar el formato que tiene Senapred, que en realidad es un formato que contiene la información básica para hacer una evaluación numérica básica de una estructura. En principio, la información general de la edificación, del sistema estructural, qué daños tiene y un croquis del inmueble, ¿no? De datos de la inspección, pues es la fecha y coordenadas de la edificación que se está evaluando, ¿no? ¿Cuál es el uso de la estructura? Si es una escuela, si es un hospital, una vivienda. Dimensiones a nivel general, cuánto mide de largo por ancho del el terreno. Y la topografía, ¿no? Las coordenadas es muy fácil ya ahora con los instrumentos tecnológicos porque un celular con Google Maps o Google Earth se puede obtener las coordenadas, ¿no? El tipo del uso, este formato contiene varias opciones, si es vivienda, oficina, comercio. El número de niveles, que eso es muy importante por lo que vieron de cómo se comporta diferente una estructura dependiendo de su altura. Número de sótanos, año de construcción, año en el que se dañó severamente anteriormente. Eso no lo vamos a saber, pero se pregunta obviamente a los habitantes o a los que han tenido mucho tiempo habitando el lugar. Y si se sabe si hubo un proceso de rehabilitación o de reforzamiento. Y bueno, las dimensiones. Eso ya no voy a andar mucho porque en realidad es nada más contar. Llenar el formato es únicamente contar cuántas losas hay para saber cuántos pisos se tienen, cuántos sótanos. El tipo de topografía donde se encuentra, ¿no? Si se encuentra en una costa, en la ladera de un cerro, en el fondo de un valle, en el río o un lago. Esto no impacta mucho en cuestión del sismo, pero sí ayuda a saber qué otros riesgos están asociados o qué otros fenómenos pueden causar algún daño en la estructura, ¿no? Por eso, pues, se agrega al formato de evaluación. Los niveles de alcantarilla, sobre todo para saber si esa estructura puede ser sujeta a inundaciones o susceptible a inundaciones, que no tiene nada que ver con sismo, pero es importante también tomar en cuenta otros fenómenos. Y bueno, viene ya en el formato algunos apartados para poner las características de los muros. Qué tipo de muros y material hay, de qué es el sistema de piso, el tipo de cimentación. Esto es muy difícil, ya que en realidad, si no hay planos, cuando uno va a hacer una evaluación es muy difícil que pueda escarbar para saber qué tipo de cimentación tiene, ¿no? Uno lo va identificando más o menos de acuerdo al tipo de edificación y con la experiencia que ya se tiene en algún tipo de diseño de evaluación a profundidad, ¿no? Y bueno, las vulnerabilidades que ya se han visto en las presentaciones anteriores también se tienen, ¿no? Aquí nada más es unas fotografías de cómo identificar cada tipo de estructura para poderlas poner aquí. Es decir, si nosotros vemos el edificio en planta, o sea, desde arriba, podemos decir que un lado es X y otro lado es Y, ¿no? Como un plano cartesiano.
Y en el formato poner si en X los marcos son de acero, hay marcos de concreto, si hay columnas y losa plana, si hay uso de contravientos, que son las diagonales, y igual muros de concreto, muros de mampostería, ¿no? Entonces va llenando uno el formato conforme a la estructuración que vaya viendo, con las herramientas que ya se vieron anteriormente, ¿no? Si la mampostería es confinada, si tiene refuerzo interior o es simple, también con base en la información que se han visto en las diapositivas o las presentaciones anteriores, esto se puede llenar muy fácil. ¿Qué tipo de bloque es? Vienen varias opciones. Esta imagen ya se había presentado, es para identificar si la mampostería es confinada o no es confinada. Y bueno, vienen datos geométricos de los elementos estructurales. Cuánto tienen de altura, cuántas columnas hay en un nivel, cuál es el claro promedio o la distancia entre cada columna, igual en el eje X y Y, viendo a la edificación en planta. ¿Cuáles son las secciones? Es decir, una sección transversal es como si cortáramos la columna o el muro como una rebanada y lo veamos por arriba, ¿no? Estos datos son importantes si se quiere hacer una evaluación numérica, ¿no? Igual viene información para el tipo de cimentación. Les digo, esto es muy difícil llenar en una evaluación rápida, ya que no se puede ver la cimentación, todo está enterrado bajo el suelo, ¿no? Se pueden hacer suposiciones y o verificar si la estructura tiene algún plano, si contiene algún plano estructural o si los responsables tienen los planos, ¿no? Que es muy difícil en realidad que las personas o los ocupantes guarden los planos, ¿no? Eso sí les sugiero que si se hacen evaluaciones o estudios de riesgo, se busque que tengan planos o sugerir a las personas que contraten a algún ingeniero o arquitecto que les haga estos planos estructurales, ¿no? Igual en el formato viene eh, opciones para poder decir si el edificio tiene algunas irregularidades, como les comentaban de edificios de esquina, si el cubo de escaleras está en algún punto que no es el centro, porque genera igual irregularidades. Todo eso el formato lo contempla, para que cuando se haga un análisis más a fondo se tenga esa información, ¿no? Si el edificio está en esquina, como ya habíamos visto, bueno, eso ya se había presentado anteriormente. Y bueno, el tipo de vulnerabilidad que presenta la estructura, ¿no? Vienen las opciones de planta baja débil, muros que no llegan a la cimentación, planta baja flexible, columna corta, en la simetría por muros y cubos de escaleras, grandes aberturas en losas y geometría irregular en planta, ¿no? Entonces, todo lo que ya han visto anteriormente en las presentaciones, el formato de evaluación lo tiene, para que se identifican o se identifique en alguna edificación esto, pues se ponga o se llene el recuadro, ¿no? Y posteriormente quien va a hacer la evaluación, pues puede hacerlo. Igual viene un apartado de evaluación de daños. En esta viene si hay grietas en el terreno, si hay colapso en losas, si hay grietas en losas, o hay flechas, que es la deflexión que se observa en la losa. A veces puede ser muy grande. Y vienen las opciones, ¿no? Para poner si en las columnas hay grietas diagonales, si hay grietas de flexión, todo lo que ya vieron, y poner un apartado de cuál es su espesor. En el entrepiso más dañado, cuántas columnas hay con daño severo. Esto sobre todo para, si recuerdan las tablas que vimos, pues dependiendo del nivel de columnas o de muros o de elementos verticales que se tengan con cierto nivel de daño, pues se va a catalogar el nivel de daño de la estructura. Y bueno, por último viene opciones para que el evaluador o la persona que esté llenando, o la persona que esté evaluando o analizando más bien, catalogue la estructura, ¿no? Si es colapso total, parcial, daño severo, medio o ligero. Y bueno, aquí viene, en el mismo formato vienen algunos esquemas para que se puedan identificar los tipos de grieta, ¿no? Y se pueda llenar estas opciones. Por último, siempre se recomienda hacer un croquis de la estructura, ¿no? Si se puede con algunos cotas o medidas. Por eso es importante siempre llevar alguna cinta métrica para poder hacer mediciones y tenerlo todo referenciado, ¿no? Un sistema de coordenadas, saber si hay colindancias, dónde está la calle. Y pues si ya es más a detalle establecer el norte geométrico. Esto sobre todo se tienen las coordenadas para más o menos saber qué estructura es la que se está evaluando. Esto ya es un croquis más a detalle donde se ven pues ya las distancias entre muros, las columnas, los castillos. Si les soy sincero, este tipo de formato, como les comentaba, muy pocas veces se ocupa en atenciones de emergencias, porque es muy difícil o muy tardado de llenar. Sin embargo, para una evaluación más a detalle es indispensable todos estos datos para una evaluación estructural, ¿no? Ahora nada más como breviario cultural.
En la Ciudad de México sí tiene un formato específico que se tiene que llenar y que tiene que ser llenado por los corresponsables. Este formato son preguntas muy sencillas de sí, no, qué tipo de edificaciones hay, y el evaluador, que tiene que ser un corresponsable, lo va llenando. Al final, este formato sí contiene una calificación directa de la estructura, es decir, con todas las preguntas que se van llenando, va dando una calificación específica dependiendo de las condiciones de la estructura a nivel global, y al final califica la estructura con un nivel de vulnerabilidad que va desde la muy alta hasta la baja. Esto es importante porque de este nivel de vulnerabilidad depende si la estructura obtiene una constancia de seguridad estructural o necesita ser reforzado o rehabilitado. Esto únicamente es normativo en la Ciudad de México, pero es un formato específico para que las personas, los coadyuvantes de las autoridades llenen, que son los corresponsables en seguridad estructural, ¿no? Y bueno, en el mismo reglamento viene un diagrama de flujo de qué hacer, ¿no? Por ejemplo, si un corresponsable hace una evaluación y obtiene un nivel de vulnerabilidad bajo, lo único que se hace es una inspección ocular, es decir, una evaluación nivel uno, se registra sin daño y se registra ante el instituto de que la estructura es segura. Si el corresponsable hace la evaluación y sale nivel de medio alto, forzosamente se tiene que hacer una evaluación nivel 2, que ya conlleva la recopilación de datos más específicos de la estructura, de qué materiales está hecho, y pues se tiene que realizar un proyecto de evaluación, y todo tiene que ir firmado y realizado por un corresponsable o un DRO, ¿no? Nosotros, hasta el momento, en situaciones de emergencia, no hemos ocupado el formato de Senapred que les mostré anteriormente. Bueno, el formato que hemos hecho, porque les comento, eso es como para hacer evaluaciones más a fondo. En emergencias es muy común que ocupemos este tipo de formato, en el cual vienen características muy generales de la edificación y que nos permite determinar si es habitable, si hay que entrar con restricciones o no es habitable. Este formato también fue muy ocupado en 2017 por algunas instituciones, sobre todo en la recopilación de daños o en el censo de daños del sismo del 17 en Ciudad de México. Los presento porque, como les comento, hay muchos formatos. Ahí depende de quién lo ocupe, las capacidades técnicas de quién lo realice, para que se puedan determinar cuáles son los que van a ocupar, ¿no? Y bueno, ya como para finalizar las conclusiones, ¿no? Como les comento, no existe un formato oficial de recopilación de datos, ya que el formato depende de las instituciones, así como de los objetivos que tengan de evaluación y las capacidades técnicas de quien lo promueve. Otra, se debe de identificar si existen en los reglamentos o normativas locales lineamientos o metodologías específicas. Esto les digo porque, por ejemplo, en la Ciudad de México sí existen esas metodologías específicas. Sin embargo, es muy probable que en muchos estados o en muchos municipios no se tengan estas metodologías, pero en caso de que existan, pues se tienen que cumplir, ¿no? Porque son de competencia obligatoria. Otra, una evaluación estructural únicamente puede ser realizada por un profesional con las capacidades técnicas demostradas en ingeniería estructural, o en el caso de los arquitectos que tengan los conocimientos eh, del comportamiento estructural, ¿no? En muchos reglamentos, como les comentaba, existen estas figuras jurídicas que son específicas para realizar estos dictámenes, ¿no? En muchos reglamentos de la República sí existen estas figuras, nada más sería que se adentren un poco en el reglamento local, en los reglamentos locales, y observen si existe algún tipo de perito, de algún tipo de corresponsable de seguridad estructural para saber en quién o en qué persona jurídica recae estas competencias, ¿no? Y bueno, durante una emergencia sí se sugiere que las brigadas de PC actúen como con una colaboración con instituciones particularmente académicas y sociedades técnicas que son dedicadas a la labor de la construcción y de diseño, ¿no? Para realizar estas evaluaciones. Que mucho de esto nos van a hablar en la siguiente plática, experiencias de, de, sobre todo de la academia, que han estado en colaboración con las unidades de protección civil o con los encargados de gestionar desastres, particularmente después del sismo del 17, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones que yo les hago. Sería todo de mi parte.